¿Quieres conocer muchas curiosidades en una hora? Suscríbete a Zarpado que ya empezamos. En Suecia, una empresa entrena cuervos para recoger colillas y pequeños residuos en la ciudad. Cada vez que entregan basura en una máquina especial, reciben comida como recompensa. Estas aves tienen la inteligencia suficiente para convertirse en aliadas de la limpieza urbana. Steve Buscemi perteneció al Cuerpo de Bomberos de Manhattan durante 4 años. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, regresó como voluntario. Colaboró con su antigua estación durante 12 semanas sin buscar reconocimiento. Gran parte del programa El precio de la historia se graba con guión previo. Los objetos que aparecen ya fueron inspeccionados, limpiados y valorados. Incluso las reacciones de los protagonistas siguen una estructura predefinida. Los científicos canadienses descubrieron más de 200 litros de orina en una piscina olímpica. Utilizaron el edulcorante acesulfamo K como marcador de análisis. Este compuesto aparece en la orina y no se degrada fácilmente en el agua. Las personas con perros presentan presión arterial y niveles de colesterol más bajos. Las mascotas fomentan el ejercicio, reducen el estrés y mejoran la socialización. Vivir con un perro mejora la salud física y el bienestar emocional. Los gatos lobos surgieron en Estados Unidos por una mutación natural en el año 2010. Tienen pelaje escaso, mirada intensa y una personalidad juguetona y cariñosa. Su apariencia extraña los volvió populares entre los amantes de lo inusual. El columpio más alto del mundo se encuentra en Chongqing, China. Alcanza casi 100 metros de altura y se balancea sobre un abismo. Antes de su apertura, se realizaron más de 4.000 pruebas de seguridad. En la India se construyó una escultura gigantesca del ave mitológica Jatayu. Mide más de 60 metros de largo y representa la lucha contra el demonio Ravana. La obra combina espiritualidad, mitología y arquitectura sobre una colina sagrada. El famoso letrero de Hollywood comenzó como una publicidad inmobiliaria en 1923. Originalmente decía Hollywoodland y luego fue restaurado. Hoy simboliza la industria del cine y el glamour de Los Ángeles. Las hienas producen heces blancas debido a su dieta rica en huesos. La alta concentración de calcio deja un excremento con aspecto de tiza. Estos rastros revelan información clave para los ecologistas sobre su alimentación. Guiar suavemente a un sonámbulo es mejor que dejarlo deambular. Aunque parezca riesgoso despertarlo, lo peligroso es que camine dormido sin rumbo. Hablarle con calma y dirigirlo a la cama es la opción más segura. El nombre completo de Picasso incluye más de 20 palabras y santos. Fue llamado Pablo Diego José, Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios. Una tradición familiar española que celebraba figuras religiosas y antepasados. Xiaomi lanzó un sedán eléctrico con inteligencia artificial llamado SU7. Puede estacionarse solo, alcanzar velocidades de hasta 250 km por hora. Su batería promete hasta 1000 km de autonomía con una sola carga. En Yucatán se encuentra el cráter Chicxulub, origen del fin de los dinosaurios. Tiene 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. Metales extraños en la zona confirmaron su origen extraterrestre en 1980. Los monos macacos de Bali roban objetos a los turistas con habilidad. Teléfonos, gafas y cámaras desaparecen en segundos. Los locales ofrecen comida a los monos como intercambio para recuperar lo robado. Jackie Chan y Jack Black participaron en la saga de Kung Fu Panda durante más de una década sin conocerse en persona. Jackie interpretó al maestro mono en chino, mientras que Jack dio voz a Po en inglés. Solo se encontraron por primera vez en un hotel de China tras años de trabajo por separado. Existen nubes creadas artificialmente que reflejan la luz solar para disminuir la temperatura del planeta. Se forman al lanzar vapor de agua con partículas a la atmósfera y pueden provocar lluvias tras aproximadamente una hora. Michael es un modelo que representa a los gamers del futuro. Muestra efectos como calvicie, joroba, barriga prominente y deformaciones en el cráneo, consecuencias de malas posturas y alimentación. Fue creado para generar conciencia sobre el estilo de vida de los jugadores. El avión más grande del mundo, conocido como Flying Boom, planea aterrizar en Mallorca.
Puede transportar hasta 100 pasajeros y despegar desde casi cualquier superficie plana, lo que podría cambiar los viajes tal como los conocemos. Los vellos de la nariz, llamados cilios, filtran el aire que respiramos atrapando partículas nocivas. También calientan el aire antes de que llegue a los pulmones, por eso es mejor no eliminarlos. Wilson presentó un balón de baloncesto impreso en 3D, completamente hueco y sin aire. Rebota igual que uno tradicional y su estructura permite jugar con total normalidad. Está disponible en blanco, negro y marrón con un precio cercano a los $2,000. En Taupo, Nueva Zelanda, hay un McDonald's dentro de un avión Douglas DC-3 fuera de servicio. El comedor, con capacidad para 20 personas, es uno de los más curiosos del mundo y lleva más de 3 décadas en el lugar. Babear durante el sueño indica que el cuerpo está completamente relajado. Bebés y niños lo hacen con frecuencia, pero al crecer y aumentar el estrés, esta señal de descanso profundo suele desaparecer. Algunos autos modernos muestran cuánto falta para que el semáforo cambie a verde. Esto se logra mediante conexión con las redes de tráfico de la ciudad. En el futuro, esta función podría ser estándar en todos los vehículos. En Colombia, el restaurante El Muérgano ofrece insultos como parte del servicio. Los meseros maltratan a los clientes de forma divertida mientras sirven comida, lo que ha convertido al lugar en un fenómeno viral. El jardín más grande del mundo se encuentra en Dubái. Llamado Miracle Garden, contiene más de 190 millones de flores y está abierto entre noviembre y abril. Incluye una réplica floral de un Airbus A380. El Nakisumo es un festival japonés donde bebés compiten por llorar. Padres y luchadores de sumo buscan provocar el llanto del niño, como parte de una tradición que aleja espíritus malignos y fomenta la salud. Alemania cuenta con más de 500 tipos de cerveza. Además, celebra el Oktoberfest, el festival cervecero más grande del mundo, donde se consumen millones de litros durante más de 2 semanas. El pan papel es una tendencia culinaria coreana, conocido por su delgadez extrema y textura crujiente. Aunque parece una hoja, se consume como snack o acompañante en diversas recetas. Los Epson son soldados de la Guardia Presidencial griega. Deben medir más de 1,85 m y ser capaces de levantar la pierna hasta los hombros, como parte de su rigurosa rutina ceremonial. La Hydrofoiler es una bicicleta eléctrica capaz de desplazarse por el agua a 20 km por hora. Usa una hélice impulsada por pedales y motor, combinando deporte con tecnología ecológica. Un dron rompe récords al alcanzar 350 km por hora. Su velocidad se compara con la de un coche de Fórmula 1 y representa un gran avance en ingeniería aérea. Desde tiempos remotos, la humanidad ha coleccionado historias que desafían la lógica, y una de las más sorprendentes se remonta al año 1855, cuando en Devon, Inglaterra, aparecieron unas misteriosas huellas de pezuñas impresas sobre la nieve. Además de extenderse por más de 150 kilómetros, estas marcas subían paredes y tejados sin interrupción. Aún hoy, los investigadores llaman a este episodio The Devil's Footprints. Por otro lado, al hablar de fenómenos enigmáticos, es imposible ignorar el caso de Mary Toft, una mujer inglesa que en 1726 afirmó dar a luz a conejos. Aunque después se descubrió que todo había sido un fraude cuidadosamente preparado, el engaño fue tan convincente que incluso el cirujano del rey, Nathaniel Saint-André, lo creyó real. Este episodio no solo sacudió a la medicina de la época, sino que demostró cuán frágil puede ser la credulidad humana cuando el misterio se presenta de forma irresistible. Asimismo, no podemos olvidar una curiosidad científica que continúa maravillando: el fenómeno del musgo llamado Syntrichia caninervis, capaz de sobrevivir casi sin agua. Este organismo, estudiado por la NASA en 2014, puede resistir más de 20 años completamente deshidratado y revivir en minutos cuando recupera humedad. Gracias a este hallazgo, los biólogos ampliaron sus teorías sobre la posible vida en ambientes extremos, incluso en Marte. Sin embargo, el mundo natural guarda aún más misterios, como el caso del árbol pando, localizado en Utah, Estados Unidos. Aunque a simple vista parece un bosque,
En realidad se trata de un solo organismo compuesto por más de 4,7,000 tallos genéticamente idénticos. Según estudios de 2008, Pando podría tener más de 1,4000 años, lo que lo convierte en uno de los seres vivos más antiguos del planeta. Igualmente asombrosa es la historia del reloj más preciso jamás creado. El reloj atómico de estroncio, desarrollado en la Universidad de Colorado en 2013 por el físico Jun Ye. Este artefacto presenta un margen de error tan reducido que tardaría más de 5.000 millones de años en desviarse un solo segundo. De forma similar, vale la pena recordar que en 2012, arqueólogos que excavaban bajo un estacionamiento en Leicester, Inglaterra, encontraron el esqueleto del rey Ricardo III, desaparecido desde 1485. El hallazgo confirmó la certeza histórica de su joroba y reveló múltiples heridas mortales sufridas en la batalla de Bosworth. Gracias a la genética moderna, fue posible identificarlo comparando su ADN mitocondrial con el de un descendiente vivo de su familia materna. Otro dato igual de fascinante proviene del mundo literario. En 1841, Edgar Allan Poe escribió La carta robada, uno de los primeros relatos de detectives. Sorprendentemente, Poe anticipó técnicas reales de investigación policial que no se formalizaron hasta décadas más tarde. Su influencia fue tan profunda que autores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, reconocieron que sin Poe, el género no existiría tal como lo conocemos hoy. En el terreno de la arqueología, un descubrimiento memorable ocurrió en 1974, cuando se hallaron en China los guerreros de terracota del emperador Qin Shi Huang. Con más de 8.000 figuras, cada una con rasgos faciales únicos, este ejército de cerámica permaneció oculto durante más de 2 milenios. Además, algunos informes indican que el mausoleo central del emperador aún no se ha abierto por el temor de dañar su supuesto mapa del mundo con océanos hechos de mercurio líquido. Por si fuera poco, el mundo de los récords también ofrece datos sorprendentes, como el caso de Jeanne Calment, la mujer francesa nacida en 1875, que vivió hasta los 122 años. Su longevidad, confirmada por registros oficiales, la convirtió en la persona más longeva documentada. Entre las anécdotas más llamativas está que conoció a Vincent Van Gogh en 1888 y afirmó que el pintor le parecía sucio, maleducado y desagradable. Una de las curiosidades más singulares se relaciona con el mapa más antiguo conocido de las estrellas, el mapa celeste de Nebra, hallado en Alemania en el año 1999. Este disco de bronce, con incrustaciones de oro representando el Sol, la Luna y constelaciones, fue creado alrededor del 1600 a.C. Sin embargo, también existen historias poco conocidas sobre animales con capacidades casi imposibles, como el caracol marino Elysia chlorotica. Descubierto científicamente en 1870, este pequeño ser puede realizar fotosíntesis gracias a que integra en su organismo los cloroplastos del alga que consume. Esto significa que puede vivir semanas sin comer, simplemente alimentándose de la luz solar. Esta peculiar habilidad ha generado estudios en biotecnología desde 1998. Ahora bien, si retrocedemos a la antigüedad, encontramos detalles que sorprenden por su ingenio, como el sistema de calefacción romano llamado hipocaustum, utilizado desde el siglo I, funcionaba mediante corrientes de aire caliente que circulaban bajo los suelos elevados de baños y casas acomodadas. Aunque parezca un avance moderno, los romanos ya dominaban este método hace casi 2 milenios. Asimismo, existen historias tan inesperadas como la de Hiro Onoda, soldado japonés que continuó luchando durante casi 30 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 hasta 1974 permaneció oculto en la isla de Lubang, Filipinas, convencido de que la guerra seguía. Su rendición ocurrió recién cuando su antiguo comandante viajó para ordenárselo personalmente. Por su parte, el reino animal ofrece una de las curiosidades más sorprendentes en el caso del pulpo Abdopus aculeatus, documentado por primera vez en 2005. Este pequeño cefalópodo puede caminar erguido sobre 2 tentáculos para imitar el movimiento de un cangrejo o incluso de una roca.
Gracias a esta habilidad, logra evadir depredadores de formas extraordinariamente creativas. Por otro lado, la historia del transporte aéreo también ofrece anécdotas particulares. En 1911, el piloto Henry Peckett realizó el primer correo aéreo del mundo en India, transportando 6.500 cartas a lo largo de 10 kilómetros. Aunque parezca un trayecto breve, este evento marcó el inicio de la logística aérea global. Hoy en día, este acto simbólico se considera el punto de partida del sistema postal moderno. Desde luego, también existe un capítulo curioso en la evolución humana: la existencia del hueso fabelar, presente en los tobillos de algunas personas, documentado desde el siglo XIX. Se pensó que había desaparecido hace miles de años, pero estudios de 2019 demostraron que está reapareciendo con más frecuencia. Su regreso ha desconcertado a los antropólogos, pues su función sigue siendo un misterio. En otro sentido, el universo nos ofrece una curiosidad extraordinaria con la existencia del planeta diamante, conocido como 55 Cancri E. Descubierto en 2004, su composición rica en carbono y sus condiciones de presión extrema sugieren que un tercio de su masa podría estar formado por diamante sólido. Algo igualmente interesante ocurre con la historia de la música, especialmente en el caso del compositor Jean-Baptiste Lully. En 1687, durante un ensayo, se golpeó accidentalmente el pie con el bastón que usaba para marcar el tempo, ya que en esa época no se usaba batuta. La herida se infectó y Lully se negó a amputarse la pierna, lo que finalmente le causó la muerte. Aunque muchas historias parecen surgir de la fantasía, varias ocurrieron realmente. Por ejemplo, el extraño caso del astrónomo Tycho Brahe, quien en 1566 perdió parte de su nariz en un duelo por una disputa matemática. A partir de entonces, usó una prótesis metálica hecha de latón y plata, ajustada con un pegamento especial. Paradójicamente, a pesar de su excentricidad, Brahe generó las observaciones más precisas antes de la invención del telescopio. Por si fuera poco, existe el sorprendente fenómeno del río hirviente en la Amazonía peruana, estudiado desde 2011 por el geocientífico Andrés Russo. Sus aguas alcanzan temperaturas superiores a los 90 grados centígrados, tan calientes que pueden cocinar pequeños animales. Lo fascinante es que no se halla cerca de un volcán, lo cual desconcertó a los geólogos durante años. Del mismo modo, resulta llamativo que en 1919, durante una expedición al oeste de África, el explorador Michel Lesourd documentó la existencia de árboles que sangran un líquido rojo semejante a sangre. Aunque esto podría sonar mítico, se trataba del árbol Pterocarpus erinaceus, cuya savia carmesí se vuelve más intensa al contacto con el aire. Al hablar de hallazgos inesperados, destaca el descubrimiento del bosque submarino frente a la costa de Alabama en 2012. Este ecosistema sumergido contiene troncos de cipreses de más de 5.000 años de antigüedad, preservados en perfecto estado por el barro oceánico. Gracias a esta cápsula del tiempo, los biólogos han podido estudiar especies marinas únicas que habitan únicamente en esta madera ancestral. De manera similar, es imposible ignorar que el primer robot autónomo del mundo fue creado en 1952 por el ingeniero británico W. Gray Walter. Sus pequeños autómatas, llamados tortugas, podían moverse, buscar luz y evitar obstáculos utilizando circuitos muy simples. Sorprendentemente, su comportamiento parecía tan vivo que incluso inspiró debates sobre la inteligencia artificial temprana. Además, hay historias tan extrañas como el caso del meteorito Siou-Norgueil, que cayó en Francia en 1864. Este fragmento espacial contenía moléculas orgánicas complejas, algunas similares a las presentes en la vida terrestre. Ahora bien, en el ámbito médico, un evento particularmente curioso ocurrió en 1921, cuando el cirujano Evan Kane decidió operarse a sí mismo para demostrar que la anestesia local podía reemplazar la general en procedimientos menores. El doctor extrajo su propio apéndice en una cirugía que duró menos de una hora. El éxito de su experimento contribuyó a la popularización de nuevas técnicas anestésicas. Por otro lado, el reino natural ofrece maravillas como el pez que camina, el Cryptotora zamicola,
Descubierto en cuevas de Tailandia en 2016, este pez posee una estructura ósea que le permite desplazarse fuera del agua, utilizando movimientos similares a los de una salamandra. A su vez, llama la atención el extraño suceso de la nieve negra en Rusia durante 2019, cuando varias regiones de Siberia amanecieron cubiertas por una capa oscura. Aunque muchos lo consideraron un presagio apocalíptico, los científicos concluyeron que el fenómeno se debió al hollín emitido por plantas industriales cercanas. No obstante, el mundo literario ofrece aún más rarezas, como el caso del poeta francés Arthur Rimbaud, quien abandonó la escritura a los 21 años pese a ser considerado un genio. Tras viajar por África desde 1880, se convirtió en comerciante de armas y explorador. Por si fuera poco, el universo microbiológico alberga sorpresas como la bacteria Deinococcus radiodurans, descubierta en 1956. Conocida como Conan la bacteria, puede sobrevivir a niveles de radiación miles de veces superiores a los que matarían a un humano. Su secreto radica en su extraordinaria capacidad para reparar su propio ADN. Es tan resistente que incluso ha sobrevivido en cámaras espaciales expuestas al vacío. Por otro lado, en el mundo deportivo, se encuentra la historia de la atleta Dora Radjen, quien compitió en Berlín 1936. Décadas después, en 1957, se descubrió que en realidad se llamaba Heinrich Radjen y había sido obligado por las autoridades nazis a competir como mujer para mejorar sus posibilidades de medalla. Este caso es uno de los más polémicos de la historia olímpica. De forma similar, existe la intrigante lluvia de animales, documentada en diversas partes del mundo. En 2005, por ejemplo, la ciudad de Odsaci en Serbia reportó una lluvia de miles de ranas. Aunque parezca imposible, meteorólogos explican que tornados y vientos fuertes pueden levantar animales pequeños y transportarlos kilómetros antes de soltarlos. Este fenómeno ha inspirado mitos desde la antigüedad. De manera similar, en el mundo animal, el pulpo Abdopus aculeatus, observado formalmente por primera vez en 2005 cerca de Indonesia, demostró la capacidad de caminar sobre 2 tentáculos mientras emplea los otros 6 para camuflarse entre algas. Incluso en el ámbito histórico, un dato poco conocido revela que en 1730, el emperador etíope Iyasu II regaló una jirafa viva al rey de Francia, Luis XV. El animal se convirtió en una sensación en París, inspirando pinturas, poemas y hasta modas extravagantes de ropa que imitaban su patrón de manchas. De igual modo, resulta casi mágico que en 2018, investigadores japoneses descubrieran que la flor de cerezo Yoshino, cultivada desde 1894, es en realidad un clon masivo. Millones de árboles genéticamente idénticos que surgieron a partir de un único ejemplar. Al mismo tiempo, un fenómeno geológico inexplicable ocurrió el 30 de junio de 1908 en Tunguska, Siberia, cuando una explosión equivalente a 185 bombas de Hiroshima arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Aunque la teoría más aceptada habla de un meteoro que explotó en la atmósfera, nunca se han encontrado restos sólidos. Del mismo modo, en la literatura, un dato exquisito es que el manuscrito original de Frankenstein de 1818, escrito por Mary Shelley, conserva tachaduras hechas por su esposo Percy Shelley, quien intentó modificar frases clave. Este detalle revela que la primera novela moderna de ciencia ficción fue un trabajo sorprendentemente colaborativo. Por si fuera poco, en 2013, un equipo de paleontólogos encontró en China fósiles de una ave llamada Eoconfusio sornis, de 125 millones de años, cuyos huesos conservaban restos de melanosomas, lo que permitió deducir los colores reales de su plumaje, un patrón rojizo con manchas negras. Era la primera vez que se reconstruía el color exacto de un animal prehistórico de forma comprobada. Incluso las plantas tienen secretos impresionantes, como el caso del bambú Philostachys, que florece sincronizadamente cada 120 años sin importar en qué parte del mundo se encuentre.
La última floración masiva ocurrió en 1976 y se espera la siguiente alrededor de 2096, aunque nadie puede explicar por qué todas las plantas siguen el mismo reloj biológico. Por otra parte, en 1994, en Francia, unos excursionistas encontraron la cueva de Chauvet, con pinturas rupestres de 36000 años sorprendentemente detalladas. En ellas se representan leones sin melena, rinocerontes lanudos y caballos con expresiones que incluso hoy impactan por su realismo. Por su parte, la estrella UY Scuti, catalogada en 1860, sigue siendo uno de los gigantes estelares más grandes conocidos. Su diámetro es tan descomunal que, si reemplazara al Sol, llegaría más allá de la órbita de Saturno, engullendo planetas enteros sin dificultad. Además, en el desierto de Mojave, existe un fenómeno que desconcierta a los visitantes desde 1940, el movimiento espontáneo de las piedras navegantes del Racetrack Playa. Estas rocas parecen deslizarse dejando largos surcos en el suelo seco. Solo en 2014, gracias a GPS y cámaras de alta velocidad, se descubrió que finas capas de hielo impulsadas por el viento permiten el movimiento. Por si fuera poco, el océano esconde criaturas tan inesperadas como el tiburón duende, identificado por primera vez en 1898 por David Starr Jordan. Este tiburón posee un morro en forma de espada y mandíbulas que se proyectan hacia afuera como un resorte. Debido a su aspecto fantasmal, se le considera un fósil viviente. Asimismo, en Japón existe un teléfono que no conecta a ninguna red, pero recibe miles de llamadas cada año. Se llama el teléfono del viento, instalado por Hitaru Sasaki en 2010 tras perder a un familiar. Las personas acuden para hablar con seres queridos fallecidos, especialmente después del tsunami de 2011. Aunque no es un aparato funcional, su carga emocional lo ha convertido en un símbolo de duelo y esperanza. Por otro lado, las ciencias médicas documentan casos que desafían las expectativas, como el de Phineas Gage, quien en 1848 sobrevivió a que una barra de hierro atravesara su cráneo. Aunque perdió parte del lóbulo frontal, pudo caminar y hablar minutos después del accidente. Sin embargo, su personalidad cambió radicalmente. Curiosamente, en la Edad Media existió un manuscrito tan extraño que muchos creyeron que su autor estaba poseído. Se trata del Codex Gigas, también llamado la Biblia del Diablo, creado alrededor de 1230. Contiene un gigantesco retrato del demonio, páginas médicas y oraciones exorcistas. La leyenda dice que fue escrito en una sola noche gracias a un pacto infernal, aunque estudios modernos estiman que habría tomado más de 20 años completarlo. Incluso la gastronomía tiene episodios sorprendentes, como el origen accidental de las papas fritas en 1853. El chef George Crumb, molesto por un cliente que devolvía las papas por ser muy gruesas, decidió cortarlas extremadamente finas y dejarlas crujientes como una broma. Para su sorpresa, el cliente quedó encantado. A partir de ese día, las papas fritas se convirtieron en su receta estrella. Por otro lado, existe un lago en Tanzania que convierte animales en estatuas. Se trata del lago Natron, cuyas aguas altamente alcalinas alcanzan un pH de 12. Los animales que caen en ellas quedan cubiertos de depósitos de sal que petrifican sus cuerpos. El fotógrafo Nick Brandt documentó esta macabra belleza en 2013. A pesar de su apariencia mortal, flamencos rosados anidan allí sin problemas. También resulta fascinante la historia del rey Pedro I de Portugal, quien en 1360 coronó reina a su amada Inés de Castro, a pesar de que llevaba 2 años muerta. Tras su asesinato político, Pedro mandó desenterrar su cuerpo, vestirlo con ropas reales y obligar a los nobles a besar su mano. A su vez, los volcanes esconden fenómenos como el llamado relámpago volcánico. En 2016, la explosión del monte Sakurajima en Japón produjo miles de destellos eléctricos alrededor de la columna de ceniza. Este efecto ocurre cuando partículas cargadas chocan en medio de la erupción. El espectáculo se ha registrado también en Islandia, Chile y Filipinas, creando imágenes que parecen sacadas de una película de fantasía. En el terreno de la medicina moderna, el caso del niño burbuja, David Vetter,
conmovió al mundo desde su nacimiento en 1971. Debido a una inmunodeficiencia severa, vivió durante 12 años dentro de una cápsula esterilizada. Aunque su vida fue corta, sus tratamientos abrieron camino a los primeros trasplantes de médula ósea. Su historia sigue siendo un recordatorio del poder de la investigación médica. Además, en 2009, un equipo de arqueólogos descubrió en Turquía los restos de Göbekli Tepe, un templo 7000 años más antiguo que Stonehenge. Sus columnas decoradas con animales sugieren rituales complejos en sociedades que aún no habían adoptado la agricultura. Este hallazgo cambió por completo la teoría de cómo surgieron las primeras civilizaciones. En 2014, arqueólogos encontraron en Rumania una caverna sellada durante 5 millones de años, conocida como Mobile. Su atmósfera tóxica de sulfuro y metano alberga más de 30 especies jamás vistas fuera de ese lugar. Lo más increíble es que no dependen del sol, sino de bacterias quimiosintéticas que producen energía en completa oscuridad. A su vez, en el ámbito de la naturaleza, en 2012 se documentó un fenómeno extraordinario en Groenlandia, un río de luz azul que recorría la superficie del hielo. No era agua corriente, sino una capa de microburbujas atrapadas en la nieve comprimida, que refractaban el sol de un modo tan perfecto que parecía un flujo líquido luminoso. Este efecto óptico, detectado cerca de Kangerlussuaq, solo ocurre con temperaturas específicas y bajo un ángulo solar muy preciso. Mientras tanto, Japón alberga uno de los registros más longevos del mundo, un árbol plantado en el año 1000 después de Cristo, junto al templo Kajō en Nara. Este cedro, conocido como Senbon-sugi, sobrevivió incendios, tormentas y terremotos durante más de 1000 años. Los monjes cuentan que su longevidad se debe a rituales realizados desde la era Heian, aunque los botánicos lo explican por una combinación única de genética y suelo volcánico rico en minerales. En la historia también existen momentos casi olvidados. Por ejemplo, el incidente del lago Nyos en Camerún, ocurrido el 21 de agosto de 1986. Una gigantesca nube de dióxido de carbono emergió desde el fondo del lago y se desplazó por el valle, matando a más de 1.700 personas en pocos minutos. Los científicos descubrieron que el gas se acumuló durante años, hasta que un pequeño deslizamiento provocó la liberación. Hablando de fenómenos insólitos, en 1973 un avión estadounidense, el vuelo 182, atravesó accidentalmente una tormenta de sprites rojos, descargas eléctricas gigantes que ocurren en la atmósfera superior antes de que estos fueran oficialmente descubiertos. Los pilotos describieron columnas luminosas rojas que ascendían hacia el cielo, pero nadie les creyó. Solo en 1989 se captaron las primeras imágenes oficiales, confirmando que lo que habían relatado era completamente real. Asimismo, en el año 2000, un equipo de arqueólogos descubrió en China el cadáver congelado de una mujer de más de 2400 años de antigüedad, cuya piel estaba increíblemente bien conservada. Llamada Lady Di, presentaba articulaciones flexibles, órganos intactos e incluso restos de sangre. Lo más asombroso es que nadie comprende cómo pudieron embalsamarla con tanta perfección, pues la tecnología utilizada aún supera el conocimiento médico de su época. En cuanto al mundo animal, en 2013 se documentó un comportamiento extraño en las hormigas argentinas. Formaban supercolonias que se extendían por miles de kilómetros sin pelear entre sí. Esto ocurre porque las hormigas de distintas regiones comparten marcadores químicos casi idénticos, como si fueran parte de una misma familia gigantesca. En 2020, un estudio reveló que los pulpos, cuando están estresados o irritados, lanzan chorros de agua dirigidos específicamente a los investigadores. Lo interesante no es solo su puntería, sino que parecen actuar movidos por una especie de mal humor momentáneo. Mientras tanto, en el terreno histórico, existe un hecho casi olvidado. La ciudad de Londres fue azotada en 1952 por una niebla tóxica tan espesa que muchos no podían ver sus propios pies. Este evento, conocido como el Gran Smog, causó alrededor de 1,2000 muertes debido a la contaminación del carbón. Por otra parte, en el desierto del Sahara, se descubrió en 1999
una piedra roja que resultó ser un fragmento de un antiguo planeta destruido, llamada Hipatia. Posee microestructuras químicas que no coinciden con ningún material terrestre ni meteorito común. Su composición sugiere que proviene de los primeros días del sistema solar, quizá incluso antes de la formación del Sol. Este hallazgo plantea preguntas fascinantes sobre los materiales que dieron origen a nuestro propio planeta. En el campo del arte, existe la maldición del diamante Hope, una gema azul de 45 quilates descubierta en India alrededor de 1666. Diversos propietarios sufrieron tragedias que generaron su fama siniestra, incluyendo la ejecución de Luis XVI y María Antonieta después de poseerlo brevemente. Aunque se considera superstición, su historia llena de coincidencias lo ha convertido en uno de los objetos más enigmáticos del Museo Smithsonian, donde permanece desde 1958. Por otra parte, en 2005, al analizar un fósil de 125 millones de años en China, paleontólogos encontraron restos de melanosomas, permitiendo reconstruir el color real de antiguos dinosaurios. Este descubrimiento cambió por completo nuestra visión, revelando que especies como el Sinosauropteryx tenían cola anaranjada con franjas blancas. Tal hallazgo demostró que muchas criaturas prehistóricas eran más coloridas de lo que jamás se imaginó. Algo igualmente fascinante ocurrió en 1969, cuando el astronauta Buzz Aldrin tomó la comunión en la Luna. Lo hizo en secreto, pues la NASA prefería evitar controversias religiosas, especialmente después de demandas contra el Apolo 8. Aldrin llevó un pequeño cáliz y pan consagrado, convirtiendo este acto en el primer sacramento realizado fuera de la Tierra. Ese detalle permaneció oculto durante décadas. En 2014, científicos lograron observar un pez llamado Amphiprion ocellaris, usando gafas diminutas hechas a medida para ver cómo percibían la luz polarizada. Los resultados mostraron que estos peces pueden detectar patrones invisibles al ojo humano, lo que les permite comunicarse discretamente entre sí. En 1859, un joven naturalista llamado Alfred Wallace envió desde Borneo un manuscrito que describía la selección natural, sin saber que Charles Darwin llevaba 20 años trabajando en la misma idea. Aquella coincidencia histórica obligó a ambos a presentar conjuntamente la teoría en Londres. Paradójicamente, Wallace nunca se sintió molesto, pues afirmaba que la ciencia no pertenece a un nombre, sino a una verdad. En el ámbito natural, la mariposa Morpho Menelaus no obtiene su color azul brillante de pigmentos, sino de la nanoestructura de sus alas. Estas capas microscópicas reflejan la luz en un ángulo particular, creando un efecto metálico. Ingenieros modernos han intentado replicar este diseño para mejorar pantallas y dispositivos ópticos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados desplegaron un ejército completamente falso compuesto por tanques inflables, imitaciones de radios y soldados actores. Este engaño, conocido como la Operación Fortitude, estaba liderado por el general ficticio George Patton. Lo increíble es que Alemania creyó que el desembarco real ocurriría en Calais y no en Normandía. Gracias a esta estrategia teatral, la invasión del día D tuvo muchas más posibilidades de éxito. Hablando de asombros tecnológicos antiguos, los vasos de Licurgo, copas romanas del siglo VI, cambian de color según la dirección de la luz gracias a nanopartículas de oro y plata incrustadas en su vidrio. Esto demuestra que los romanos dominaban técnicas nanométricas sin comprender la ciencia moderna detrás de ellas. El efecto, conocido como dicroísmo, sigue siendo uno de los ejemplos más bellos de arte científico antiguo. Resulta sorprendente que en 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König hallara en Bagdad un objeto que parecía una vasija común, pero contenía una barra de hierro y un cilindro de cobre. Posteriormente llamado la batería de Bagdad, algunos creen que generaba pequeñas cargas eléctricas, lo que sugeriría que las civilizaciones mesopotámicas entendían la electricidad miles de años antes de Edison. En Japón, existe un fenómeno cultural llamado hikikomori, documentado desde los años 90, que describe a personas que se aíslan por completo del mundo durante meses o incluso años.
Algunos casos extremos han llegado a durar más de una década. Durante el auge de la navegación en el siglo XVIII, los marineros temían una criatura llamada el Kraken, descrita como un monstruo marino gigante capaz de hundir barcos. En 1857, el zoólogo danés Japetus Tinstrup identificó que probablemente se trataba del calamar colosal Mesonichoteuthis hamiltoni. Este puede medir hasta 14 metros y posee tentáculos con ganchos giratorios, alimentando la leyenda por su aspecto aterrador. En el campo de la lingüística, el idioma pirajá, hablado por una tribu amazónica estudiada por Daniel Everett desde 1977, carece de números, tiempos verbales y colores específicos. Aún así, sus hablantes pueden comunicarse de manera extraordinariamente eficiente. Su manera de conceptualizar el tiempo es tan única que desafía teorías universales de la gramática humana. En Australia, existe una roca llamada Uluru que cambia de color según la hora del día. Mencionada en estudios de 1870, al amanecer adquiere un tono rosado brillante, al mediodía rojo intenso y al atardecer púrpura profundo. Para los pueblos Anangu es un lugar sagrado cuya formación se atribuye a seres ancestrales. Su magnetismo cultural atrae a millones de visitantes. Por otro lado, en 2013, arqueólogos descubrieron el hombre de Harbin, un cráneo de homínido de más de 1,40000 años encontrado en China. Lo impresionante es que no encaja perfectamente con Homo sapiens ni con neandertales, lo que llevó a proponer una especie, Homo longi. Incluso en el mundo vegetal hay misterios, como la planta Mimosa pudica, conocida desde 1873, que repliega sus hojas al tocarla. Este movimiento, llamado tigmonastia, es tan rápido que carece de equivalente claro en la mayoría de plantas. Experimentos recientes sugieren que puede aprender de estímulos repetitivos, lo que abre preguntas incómodas sobre la inteligencia en las plantas. En 2012, el neutrino tau, descubierto originalmente en 1975 por Martin Pearl, fue observado viajando desde una supernova distante, confirmando modelos que sugieren que estas diminutas partículas atraviesan planetas enteros sin interacción. Su detección demuestra que todavía entendemos muy poco del universo invisible que nos rodea. El corazón del camarón se encuentra realmente en su cabeza, un detalle anatómico que sorprende incluso a biólogos marinos. Esta peculiar ubicación se debe a que su cabeza es en realidad un cefalotórax fusionado donde se concentran órganos vitales. Ahí se alojan también el cerebro y las branquias, todo protegido por un caparazón rígido. En Japón existe un pueblo llamado Nagoro, situado en el valle de Iya, que se convirtió en un escenario inquietante alrededor del año 2014. Conforme sus habitantes envejecieron o se mudaron, la artista Ayano Tsukimi creó muñecos tamaño real para reemplazarlos. Actualmente hay más de 350 figuras distribuidas en calles, escuelas y tiendas vacías. El resultado es un pueblo donde los silencios parecen más densos que el viento. Las ostras pueden cambiar de sexo múltiples veces a lo largo de su vida, dependiendo de factores ambientales y disponibilidad reproductiva. Este fenómeno fue documentado ya en el siglo XVIII por naturalistas franceses que estudiaban sus ciclos. El huevo de avestruz, considerado el más grande de cualquier especie viva, puede alcanzar 4 kilos de peso. Sin embargo, sigue siendo más pequeño que los huevos fósiles de grandes dinosaurios como los titanosaurios. Fragmentos hallados en Asia y Argentina muestran estructuras enormes de hasta 30 centímetros. Representan recuerdos petrificados de una época donde la escala biológica era otra. En 1976, Bélgica imprimió monedas con olor a chocolate para conmemorar su tradición chocolatera. La idea fue creada como una campaña turística experimental durante un festival local. Aunque resultaron llamativas, no se mantuvieron en uso por razones evidentes de desgaste. Hoy son piezas de colección sumamente codiciadas por numismáticos. Los gatos no pueden sentir el sabor dulce porque carecen del gen TAS1R2, responsable de detectar azúcares. Este descubrimiento surgió de un análisis genético publicado en 2005 por un equipo de la Universidad de Cornell.
Aunque puedan mostrar curiosidad por los postres, realmente no perciben dulzor alguno. Evolutivamente nunca lo necesitaron, pues su dieta carnívora no depende de carbohidratos. Existen tiburones que brillan en la oscuridad, como el Edmopterus lucifer y el Edmopterus spinax. Su bioluminiscencia fue registrada oficialmente en estudios de 2019 en Nueva Zelanda. Emiten luz azulada desde su piel para camuflarse en aguas profundas donde casi no llega la luz solar. En Corea del Sur existe un museo dedicado al ramen, inaugurado en 2012 en la ciudad de Seúl. El museo explora la historia de los fideos instantáneos y su impacto cultural, mostrando desde los primeros paquetes de 1958 hasta innovaciones modernas. Los visitantes pueden probar recetas únicas y aprender sobre la globalización de este alimento. Las cataratas del Niágara pueden congelarse parcialmente en condiciones extremadamente frías, como ocurrió en enero de 1848 y en varias ocasiones recientes. Aunque el agua continúa fluyendo debajo del hielo, la superficie puede formar esculturas congeladas impresionantes. Los fotógrafos han documentado estas transformaciones invernales, convirtiéndolas en fenómenos naturales espectaculares. El efecto muestra la interacción de clima y geografía. La rana de Darwin cría a sus crías dentro de su garganta, un comportamiento reproductivo documentado desde 1895. El macho transporta los huevos fertilizados hasta que emergen renacuajos completamente formados. Esta adaptación protege a la descendencia de depredadores y condiciones ambientales adversas. Es un ejemplo notable de cuidado parental extremo en anfibios. El primer gato en ir al espacio fue Félicette, enviada por Francia en 1963. El programa espacial francés buscaba estudiar los efectos de la ingravidez en mamíferos. Félicette sobrevivió al vuelo, y sus registros científicos ayudaron a preparar misiones humanas posteriores. Su historia fue olvidada durante décadas, hasta que en 2019 se erigió un pequeño monumento en París en su honor. En 1973, un hombre fue arrestado en Carolina del Norte por robar un tanque de guerra para ir a comprar cerveza. La noticia recorrió periódicos estadounidenses y se volvió viral antes de la era digital. El hombre logró conducir solo unos pocos kilómetros antes de ser detenido. Este episodio demuestra cómo a veces la realidad supera cualquier intento de ficción absurda. Los ojos de los renos cambian de color según la estación. En verano son dorados y en invierno azules. Esta adaptación permite mejorar la visión en condiciones de poca luz y reflejar mejor la escasa luz solar polar. Investigaciones en Noruega y Suecia, desde 2013, confirmaron este cambio fisiológico. Es un ejemplo fascinante de cómo los animales del Ártico se ajustan a condiciones extremas. La mayor flor del mundo, la Rafflesia arnoldi, puede superar 1 metro de diámetro y pesar más de 11 kilos. Su olor a carne podrida atrae moscas y escarabajos que polinizan la planta. Fue documentada por primera vez en Sumatra a comienzos del siglo XIX y sigue siendo objeto de estudio botánico. Los grillos pueden indicar la temperatura contando sus chirridos, un fenómeno descrito por el naturalista Amos Dolbear en 1897. Su método, conocido como la ley de Dolbear, permite estimar los grados Celsius según la frecuencia de sus sonidos. Este sistema se utiliza incluso en estudios de campo de entomología. Es un ejemplo de cómo la naturaleza ofrece indicadores ingeniosos de su entorno. El 80% de los volcanes del mundo están bajo el mar, formando cadenas de montañas y dorsales oceánicos que cubren los fondos marinos. Su actividad, aunque menos visible, tiene un papel clave en la formación de corteza y en los ciclos geológicos. Estudios geofísicos y submarinos iniciados en el siglo XX revelaron estas estructuras ocultas. Las alpacas no pueden sobrevivir solas, pues son animales sociales que requieren compañía para mantener su bienestar. Su comportamiento de rebaño incluye comunicación mediante sonidos y posturas corporales. Estudios en Sudamérica muestran que la falta de compañía puede generar estrés y problemas de salud. El elefante africano posee el embarazo más largo del reino animal, con una duración de aproximadamente 22 meses. Este periodo prolongado permite el desarrollo completo del feto y asegura una mayor supervivencia al nacer.
Estudios etológicos en reservas de África del Este han documentado estos ciclos reproductivos. Algunas piedras pueden flotar, como la piedra pómez, gracias a su estructura porosa y ligera. Esta roca volcánica contiene burbujas de gas atrapadas durante la erupción, lo que reduce su densidad. Puede sostenerse sobre el agua durante semanas sin hundirse. Existe un pez llamado pez pene, por su extraño aspecto alargado y tubular. Su nombre científico es Urechis unicinctus y habita principalmente aguas costeras de Asia Oriental. Los biólogos lo estudian por sus adaptaciones al sustrato y alimentación depositívora. Su forma inusual lo convierte en un ejemplo llamativo de diversidad evolutiva en ambientes marinos. Los dragones de Komodo pueden detectar sangre a 4 kilómetros de distancia gracias a un sentido olfativo extremadamente agudo. Usan la lengua bifurcada para olfatear el aire y localizar presas heridas o cadáveres. Investigaciones del Parque Nacional de Komodo han documentado su estrategia de caza y alimentación. Los gusanos planos pueden regenerar su cabeza completa, incluyendo cerebro y órganos sensoriales. Investigaciones desde la década de 1960 demostraron que incluso fragmentos pequeños pueden crecer hasta convertirse en individuos completos. Esta capacidad fascinante ha sido clave para estudios de regeneración y células madre. El lugar más seco del mundo no es un desierto típico, sino los valles secos de la Antártida, donde no se registran precipitaciones significativas desde hace millones de años. Estos valles forman un ecosistema extremo con suelos deshidratados y temperaturas extremadamente bajas. Investigadores utilizan la zona como análogo de Marte para experimentos científicos. Las arañas no pueden volar, pero algunas especies navegan utilizando hilos de seda como paracaídas, un proceso llamado ballooning. Los juveniles aprovechan corrientes de aire para desplazarse kilómetros sin tocar el suelo. Este comportamiento fue observado por Charles Darwin y documentado científicamente en estudios de dispersión de arañas. El primer nombre propio registrado es Kushim hace unos 5000 años, en tablillas sumerias de Mesopotamia. Este nombre aparece en registros comerciales y contables, evidenciando la administración temprana de sociedades antiguas. El hallazgo fue estudiado por arqueólogos desde mediados del siglo XX. Las ranas pueden congelarse sin morir, un fenómeno documentado en especies como la rana silvática. Durante el invierno, su metabolismo se detiene y el agua en su cuerpo se convierte en hielo, preservando órganos y tejidos. Investigaciones de fisiología comparada han revelado proteínas anticongelantes que protegen células. Esta adaptación permite a los anfibios sobrevivir en climas extremos sin migrar. El planeta más oscuro descubierto refleja menos luz que el carbón, absorbiendo casi el 99% de la luz que recibe. Conocido como WASP-2b, es un exoplaneta gigante cercano a su estrella, donde la radiación extrema lo hace brillar muy poco. Su descubrimiento se registró en 2008 mediante telescopios espaciales. Este mundo extremo desafía nuestras concepciones sobre la reflectividad y color en planetas. Las arañas pueden tener hasta 12 ojos, aunque la mayoría de las especies no los utiliza para ver en detalle. Sus ojos adicionales les permiten detectar movimientos y depredadores de manera eficiente. Investigaciones de aracnología han catalogado estas variaciones desde principios del siglo XX. Un ternero recién nacido puede pesar lo mismo que un adulto humano promedio, alrededor de 40 a 50 kilos. Esta considerable masa al nacer les da fuerza para ponerse de pie y seguir a la madre rápidamente. Estudios de veterinaria muestran que este tamaño inicial es vital para la supervivencia en pastizales abiertos. La biología del crecimiento bovino refleja adaptaciones evolutivas a la depredación y al pastoreo. El pez luna, o mola mola, puede pesar hasta 2 toneladas y medir más de 3 metros de longitud. Su cuerpo comprimido lateralmente y aplanado le da una apariencia singular. Investigaciones oceanográficas documentan su dieta de medusas y su comportamiento migratorio. Este pez gigante es uno de los más pesados del mundo, causando fascinación por su tamaño y apariencia. Hay volcanes que hacen erupción bajo glaciares, fenómeno conocido como volcanes subglaciares. La presión del hielo puede contener explosiones,
pero también genera flujos de lava subterráneos que alteran ríos y lagos. Islandia y la Antártida son regiones donde estos volcanes han sido estudiados intensamente. Las cucarachas existieron antes que los dinosaurios, hace más de 300 millones de años. Su resistencia y adaptabilidad les permitieron sobrevivir a extinciones masivas. Estudios fósiles muestran que estos insectos han cambiado muy poco, evidenciando un éxito evolutivo extraordinario. La supervivencia de las cucarachas demuestra la capacidad de los organismos para persistir a través de vastos cambios ambientales. El primer código de barras escaneado fue un paquete de chicle en 1974, en Ohio, Estados Unidos. Esta innovación revolucionó el comercio y la logística moderna, automatizando inventarios y pagos. La invención se basó en un sistema desarrollado en los años 50 por Norman Woodland y Bernard Silver. Desde entonces, el código de barras se convirtió en un estándar global para rastreo y control de productos. Los murciélagos siempre giran a la izquierda al salir de una cueva, un patrón de vuelo observado en diversas especies. Investigaciones etológicas sugieren que esta conducta es instintiva y ayuda a evitar colisiones. Experimentos con cuevas artificiales confirmaron que la tendencia se mantiene incluso en condiciones controladas. La primera fotografía del mundo tardó 8 horas en capturarse, realizada por Joseph Nicéphore Niepce en 1826. Su imagen, conocida como vista desde la ventana en Legras, requería luz solar continua para fijar la imagen en una placa de peltre. Este procedimiento marcó el inicio de la fotografía moderna y la captura de la realidad en soportes permanentes. En Colombia existe un río que parece un arco iris, el Caño Cristales, famoso por sus colores rojos, amarillos y verdes que surgen de plantas acuáticas. Este fenómeno natural ocurre entre julio y noviembre, cuando las condiciones de luz y agua son ideales. Investigaciones botánicas han documentado cómo las plantas acuáticas generan pigmentos que producen este espectáculo. El cerebro se encoge levemente durante el sueño, un proceso que facilita la eliminación de toxinas acumuladas durante la vigilia. Investigaciones de neurociencia usando resonancia magnética han demostrado esta reducción temporal de volumen. Este fenómeno forma parte del sistema linfático, que limpia residuos metabólicos. Los cuervos tienen rituales funerarios, reuniéndose alrededor de congéneres muertos y realizando comportamientos de observación o duelo. Estudios etológicos han documentado que estos animales aprenden sobre peligros y depredadores a través de estas ceremonias. La inteligencia de los cuervos permite memoria social y reconocimiento de individuos. Estos rituales muestran la complejidad emocional y cognitiva en aves consideradas altamente inteligentes. La presión dentro del núcleo terrestre es 3 millones de veces mayor que en la superficie, alcanzando aproximadamente 360 gigapascales. Esta enorme presión, junto con temperaturas superiores a 5000 grados Celsius, influye en el comportamiento de materiales y flujo magnético. Investigaciones geofísicas, mediante simulaciones y estudios sísmicos, permiten estimar estas condiciones extremas. El núcleo de la Tierra es un laboratorio natural de física de alta presión y energía. Las estrellas fugaces también pueden ser restos de naves humanas reingresando a la atmósfera, además de meteoroides y polvo espacial. Satélites, fragmentos de cohetes y basura espacial se queman al entrar en contacto con aire denso. Astrónomos han registrado estos eventos y diferenciado su origen mediante análisis espectroscópico. Este fenómeno recuerda que incluso nuestras creaciones tecnológicas interactúan con el cosmos. El 90% de los volcanes activos se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica y sísmica. Esta región rodea el Océano Pacífico y alberga países como Japón, Indonesia y Chile. Estudios geológicos muestran cómo la convergencia de placas provoca erupciones frecuentes. El Cinturón de Fuego es un recordatorio de que la geología dinámica moldea constantemente nuestro planeta. Existe un pez transparente llamado Salpa Mayore, cuyas estructuras corporales permiten ver órganos internos a simple vista. Este organismo gelatinoso habita principalmente aguas profundas y juega un papel clave en la cadena alimenticia oceánica,
Investigaciones marinas han documentado su biología y adaptaciones a la presión y luz mínima. En Japón existe un museo dedicado completamente a los inodoros, conocido como el Toilet Museum en Tokio. Este museo celebra la tecnología, historia y cultura del baño, combinando exposiciones interactivas y educativas. Inaugurado en la década de 1990, atrae visitantes de todas las edades y nacionalidades. Morder una manzana puede ser más efectivo para despertarte que el café, gracias a su contenido de fructosa y fibra que estimula la circulación y energía inmediata. Estudios de nutrición han comparado el efecto de frutas versus cafeína en la alerta y rendimiento cognitivo. La acción de masticar también activa músculos faciales y neuronas sensoriales. La materia fecal de wombat es cúbica, una característica única en el reino animal que ayuda a marcar territorio sin que las heces rueden. Estudios de anatomía y biomecánica explican que su forma se debe a la presión y elasticidad de los intestinos. Esta curiosidad ha sido ampliamente documentada por biólogos australianos. Cuenta en los comentarios cuál de todas estas curiosidades te dejó más zarpado. No te vayas sin suscribirte, darle like y comparte para más curiosidades.